Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy tendremos lo que son las estructuras de los algoritmos. Esas estructuras tenemos tres, de tipo secuencial, selectiva y repetitiva. En las estructuras de tipo secuencial, lo que vamos a tener es de que tiene como característica que los pasos que lo conforman siguen una determinada secuencia para ejecutar los procesos. De ahí viene la llamada secuencial o lineal. Esto, recordemos que los algoritmos siempre tienen un inicio, un fin, y entre ese inicio y fin tenemos lo que es el proceso. Y cada uno, en este caso la acción 1, se debe de cumplir para que luego venga la acción 2, acción 3, hasta la acción n, y así sucesivamente. Como ejemplo, tenemos lo que es un pseudocódigo del proceso suma. Para eso, vamos a definir tres variables de tipo real. Estas variables de tipo real, A, B y C, lo que vamos a tener es un ingreso de datos. Ese ingreso de datos es que ingresa el primer número, leemos esa variable, en este caso es la variable A, luego ingresamos el segundo número, leer la variable B, y luego el pase de proceso. Ese proceso va a ser C. C va a ser igual a A más B. Y la salida de resultado que vamos a obtener es que la suma de esos dos números de A y B es C. Recordemos que las variables son un espacio almacenado en memoria, que este se almacena al momento que estamos en ejecución del programa. Como ejemplo número 2 tenemos un sueldo a pagar. Este define lo que es la variable salario, extra, HE, PH y total como tipo real. Vamos a definir en algunos tipos de variables basados en los tipos de datos. Los tipos de datos tenemos nosotros lo que son real, de tipo entero, carácter y de tipo lógico. Los valores de tipo lógico son los que pueden ser verdaderos o falsos. Los de tipo entero no requieren de valores decimales. En caso de los reales, sí requieren de valores decimales o los resultados son con valores decimales. En caso de caracteres, solo ingresan los que son cadenas de caracteres, solamente texto. En este ejemplo, escribimos lo que es ingresar el salario del empleado. Se lee la variable salario. Una vez que ya está ingresado el valor de la variable salario, pasamos a ingresar las horas extra que ha realizado ese empleado. Luego, posteriormente, pasamos a lo que es ingresar el pago por hora extra y leemos ese pago por hora extra. Hacemos el proceso, que zona extra igual a la HE por PH y el total que va a ser igual al salario más las extras. Al final va a salir el recurso que vamos a obtener basado al proceso de las variables. Estas variables son el salario, el valor que ha ingresado el usuario, las horas extras, cuánto se está pagando en horas extras. Esto se calculó basado a la HE por PH y el total que va a pagársele a ese empleado. Este es basado a un proceso de tipo secuencial o un algoritmo secuencial. Como diagrama de flujo, tenemos los dos mismos ejemplos, nada más que representado por la parte del algoritmo que sería en diagrama de flujo. Estructura selectiva o condicional. Para las estructuras selectivas o condicional es común el uso de condicionales que sirven para denotar diferentes alternativas. Estas pueden llevarse a cabo dado el valor de la expresión de tipo lógica, cual siempre será verdadero o falso. La forma general que tiene una condicional es una pregunta, el cual es a lo siguiente. Si la expresión lógica es verdadera, entonces las instrucciones que nosotros vamos a obtener son las expresiones lógicas de tipo verdadera. En caso contrario, utilizaremos las expresiones lógicas de tipo falso. Este ejemplo que está por acá, este diagrama, tenemos que, como tenemos lo del algoritmo, un inicio, un fin, tiene acciones. Esas acciones hay una decisión. En esa decisión, si el valor es verdadero, hace la acción 3 o hace la acción n. Si la acción es falsa, posiblemente no tenemos nosotros ninguna acción que ejecutar, o sí puede tener una acción que ejecutarse, que sería en esta forma.
Como ejemplo de pseudocódigo para la parte de los algoritmos de estructura selectiva es el siguiente: definir o condicionar lo que son las notas. Un promedio de notas n1, n2, n3 y los definimos como tipo entero. Vamos a escribir la nota del primer parcial, leemos esa nota, n1, luego procedemos a ingresar la nota del segundo parcial, leída por la variable n2, luego la nota tercer parcial leída por n3 y pasamos a la parte del proceso. En el proceso sacamos la cuenta, promedio va a ser igual a n1 más n2 más n3 entre paréntesis dividido entre 3. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: hemos utilizado la parte de paréntesis para cambiar lo que sería el orden de prioridad de los operadores. Este orden de prioridad de operadores hace el cambio si nosotros utilizamos el paréntesis antes de la división. ¿Qué pasaría si no utilizáramos paréntesis? Entonces se haría el cálculo de n3 entre 3 y luego se sumaría n1 y n2. Estas son parte de las operaciones matemáticas que debemos de tomar en cuenta al momento de la programación. Si el promedio es mayor o igual a 70, estamos dando la condicional. Si esa condicional o esa pregunta es igual o mayor a 70, entonces le escribirá en pantalla al usuario que está aprobado y le mostrará el promedio con el que él ha finalizado su curso. De lo contrario, mostrará lo que es reprobado basado al promedio que está en el proceso. Al final, pues mostrará el promedio obtenido de sus 3 notas parciales. En el ejemplo número 2 tenemos lo siguiente, que son las operaciones de tipo aritméticas. Si el usuario ingresa en primer número es una A, luego va a escribir el segundo número, le dice que leer B, y la operación aritmética que va a ser 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación, 4 para división, y luego que ingrese la opción. Vamos a leer opción. Antes que todo, observamos acá definir OP como entero. También tenemos definido lo que sería la variable A, la variable B. Tenemos también lo que sería la respuesta. Esta respuesta va a ser para la suma, para la resta, para la multiplicación y la división. Tenemos entonces 3 variables en total, que es A, B y reps, y también la variable OP. Una vez que ya tenemos nosotros ingresado este valor, entonces procedemos a utilizar, si el usuario ingresa un 1, pasa a ser lo que sería la suma. La respuesta va a ser igual, o reps va a ser igual a A más B, y escribe la suma es y sacamos la variable reps. De lo contrario, o la opción 2, usamos reps A menos B y escribimos la resta. De lo contrario, si la opción es 3, reps igual a por B y la multiplicación es reps. Opción 4, mandamos la reps o la respuesta igual a A entre B. Esta división es y sacamos la variable reps. De otro modo, escribimos opción no válida. Entonces, en las opciones de tipo selectiva, nosotros tenemos dos tipos, que es utilizar el sí no, que es cuando utilizamos un valor verdadero o un valor falso en esta parte, y la parte de lo que serían las decisiones trabajadas por lo que serían los casos o según. En este caso tenemos nosotros lo siguiente: leemos una variable en la opción según lo que el usuario ingresó, y basado a ese leído, entonces mandamos acá, dice un número de tipo entero. Cuando usamos nosotros este tipo de selectiva, debe estar claro el usuario que solamente puede utilizar lo que son valores de tipo entero o de tipo carácter sin hacer una cadena. Quiere decir que puedo incluir una palabra. Si la palabra la escribe correctamente el usuario, entonces puede ingresar a las opciones que están en los casos.
El diagrama de flujo de este algoritmo está acá detallado. En el caso del promedio de las notas, nota del primer parcial, nota del segundo parcial, nota del tercer parcial, sacamos en parte del proceso el promedio y venimos a la decisión. Si el promedio es mayor o igual a 70 en la parte verdadera, entonces pasa a aprobado. De la parte falsa, entonces pasa a reprobado. En este diagrama observamos acá que tenemos definida la variable a, b y reps como tipo entero, así como también la variable op. Ingresamos el número a y b respectivamente y después damos una orden de selección en las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación, división, y que ingrese la opción. ¿Qué opción va a leer? Va a leer la variable op. Una vez que ha leído esa variable op, pasan a las decisiones de los casos o a la selección de casos. En este caso, si él pone 1, pasa a ser lo que sería la suma. Si él pone 2, pasa a ser lo que sería la resta. Si pone 3, entonces pasa a realizar la multiplicación. Si él pone 4, pasa a realizar la división. Pero ¿qué pasa si el usuario pone un 5, o pone un 6, o pone otro dígito? Entonces, de otro modo, lo que va a salir es opción no válida. Y luego finaliza lo que sería nuestro proceso basado a ese algoritmo de tipo selectivo. En las estructuras de tipo repetitiva o cíclica, tenemos nosotros dos valores que vamos a tomar en cuenta a partir de este momento para la parte repetitiva, que son un contador y un acumulador. Esto se puede hacer autoincrementable para el momento de que vayamos a trabajar lo que son los ciclos. Para el proceso de un pseudocódigo se utiliza el para, también el fin para. También tenemos lo que sería el mientras y el fin mientras para la parte de los algoritmos repetitivos. Esta es una estructura que se puede repetir en procesos de n veces o también se puede hacer de manera fija basado en la variable. En el caso siguiente, si el ciclo todavía cumple la condición que fue asignada, entonces puede cumplir las acciones que están dentro del ciclo. Una vez que ya ha finalizado el ciclo, entonces podemos proceder a finalizar el programa o hacer salida de resultado. Como ejemplo de estos pseudocódigos tenemos el promedio de un número o de los números. Esto lo que va a hacer es definir una variable llamada n, una variable llamada promedio de tipo real, el acumulador, un contador de tipo entero. En este caso utilizaremos la opción mientras. Para el mientras n sea mayor o igual a 0, entonces va a estar leyendo que ingrese un número. Lee ese número y va haciendo determinación. Si n es menor que 0, entonces el programa puede finalizar. Si no, pasamos a acumular ese valor que fue ingresado. Ese valor que fue ingresado se va a ir acumulando. El acumulador nosotros lo podemos tener determinado para que inicie en 0. Y 0 más la n o el número que el usuario ingresó va a ir sumándose poco a poco. En la primera iteración que tenga o en el primer ciclo que tenga este tipo de repetición, si el usuario pone un 10, entonces pase ese 10 al acumulador. En la segunda iteración que tenga el usuario en el ciclo, si pone un 20, entonces pasa a formar un 20 más el 10 que ya llevaba, al acumulador se le hace un 30. Y así sucesivamente. ¿Cuándo va a terminar el programa? Va a terminar hasta que el valor sea negativo. Va a finalizar. En el caso del contador, él va llevando la cuenta de cada uno de los valores que han sido ingresados, basado al valor de tipo verdadero. Entonces, en la primera pasada yo puse un 10, ya llevo un 1. En la segunda pasada puse un 20, ya llevo otro dígito, ya son 2 dígitos. Y así sucesivamente, o 2 números. Y así va a ir contando cada uno de los datos ingresados por parte del usuario. Una vez que ya finalice el programa, entonces mandamos a llamar lo que sería el promedio.
Esa variable promedio lo que va a obtener es el acumulador que teníamos entre el contador. Supongamos que en mi acumulador yo represento un 30, pero como son dos números los que ingresé, 30 entre los del contador que son 2, entonces me daría, el promedio es 15. 30 entre 2, 15, que es lo que va a realizar ahí para poder hacer la salida. ¿Cómo va a estar este programa? O de manera repetitiva hasta que el valor sea negativo. De lo contrario, entonces va a estar mandando a ejecutar que puede ingresar un número. Otro ejemplo es el siguiente: mostrar los números del 1 al 10. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos trabajar otro tipo de repetición, que es el del para. La parte de la estructura para el para, o la parte repetitiva usando para, tenemos el inicio de la variable, que en este caso va a ser 1, y luego va a llegar hasta 10. Este 10 lo vamos a hacer por paso de 1 en 1, y que lo que va a hacer su salida, en el caso del siguiente, un texto que diga el número y la variable que tenemos acá. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3. El promedio de número también lo podemos hacer con el repetir hasta que. Esto significa hacerlo o hacer mientras. Lo que vamos a tener es definir la i como tipo entero, luego lo puedo igualar a 0, puesto inicializando mi variable, lo mando a la opción que sería repetir, y va a ser igual a i más 1, quiere decir que si aquí tenía 0 y aquí otro valor es 1, entonces vamos a tener 0 más 1, automáticamente la i vale 1 ahora, y así sucesivamente cada vez que vaya a repetir, y vamos escribiendo los números. ¿Cuándo va a suceder esta expresión? Hasta que i sea mayor o igual a 10. Hasta ese momento va a detener lo que sería nuestro algoritmo según la repetición que estemos estableciendo en ese momento para hacer el promedio de números. Aquí tenemos lo que sería sus diagramas de flujo representado el pseudocódigo anterior. Ejemplo 1, que serían el acumulador por promedio, hacerlo de esta forma. Tenemos el ejemplo 2, sacar los valores con la opción para. Este era mientras, para, y este es repetir hasta que, o hacer mientras, que sería este ejemplo número 3. Bueno, estimado estudiante, hasta aquí hemos llegado con todas las estructuras de los algoritmos basados a selectiva, a la parte secuencial y repetitiva. Los espero en la próxima sesión a clase. Muchas gracias.